y bienvenidas a este nuevo espacio de Bibliotics, en donde vamos a entrevistar en el día de hoy a María Eugenia Villa, quien es la directora de la Biblioteca Pública Esteban Echeverría en la legislatura porteña. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que hayan venido. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Contanos un poco en qué se diferencia esta biblioteca de otras. Bueno, esta biblioteca, la particularidad que tiene es que está dentro de un poder legislativo, como vos dijiste, la legislatura de la ciudad. Entonces tiene la doble función de ser una sala pública de lectura con un montón de servicios abiertos a la comunidad, pero también de brindar una asistencia a lo que es la tarea más importante que hace esta institución, que es la elaboración de normas para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, al ser una biblioteca parlamentaria, tiene algunas características que le son propias. Esto tiene que ver con tender puentes a todo lo que es el trámite administrativo, la formulación normativa, la búsqueda de antecedentes. Y bueno, en esta biblioteca particularmente desde hace unos años desarrollar todo lo que es el programa de lenguaje claro, que después vamos a hablar seguramente de esto, pero que también tiene que ver con la conexión entre la comunidad y la institución que nos cobija, que es la legislatura. Bueno, contanos un poco qué es lo más difícil de trabajar en la legislatura porteña. Bueno, sin duda lo más complejo es compatibilizar un poco la necesidad que tiene la legislatura y como institución con las prestaciones que tiene que dar una biblioteca a la comunidad, al público. Entonces es un equilibrio que damos, pero que no necesariamente tiene que ser en conflicto, sino que tiene que servir lo que uno recoge desde la actividad de contacto con la comunidad para también brindar puentes hacia la institución, como decíamos antes, y generar cercanía, que es un poco digamos, el objetivo de instituciones públicas, sobre todo las que representan los poderes de la democracia. Entonces, un poco trabajar en la atención al público, en estas trincheras de la información y también como consolidando, haciendo concreto cosas muy importantes para la democracia, como el acceso a la información, tener un espacio que no responda a las lógicas del mercado, donde todas las personas realmente somos iguales y podemos acceder de la misma forma a los recursos que tenemos. Y por otro lado también que es como igualitario el trato, está libre de violencia, ¿no? Todas estas cosas hoy son muy importantes si queremos seguir hablando de instituciones democráticas. Entonces la biblioteca quizás tiene este rol de ser un canal abierto a la comunidad, pero también pivotear con lo que son las necesidades internas. Y a veces las necesidades internas son, por ejemplo, realizar eventos dentro de la biblioteca, claro. Y eso a veces puede atentar, por ejemplo, con el espacio de lectura silenciosa. Entonces, bueno, se va tejiendo un equilibrio que es siempre una práctica activa y que, digamos, es parte también del oficio de estar en este tipo de instituciones. Bien. Y si tuvieras que definir el concepto de biblioteca en muy pocas palabras, ¿cuál sería? La biblioteca para mí es servicio. La palabra que más me gusta, con la que me identifico, más allá de lo institucional o más allá de lo edilicio o más allá de los libros, yo creo que es un servicio de información, o sea, con todo lo que eso implica. Y está el servicio, como que el centro, lo más importante, es la satisfacción de la persona que viene a la biblioteca con una consulta y que uno tiene que tratar de contemplar toda esa necesidad y dar la mejor respuesta posible en el mejor tiempo, lo más efectivamente posible. No lo digo desde un lugar tecnocrático de la eficiencia y eficacia, sino de la empatía, ¿no? Claro. Como desde un lugar de, bueno, viene alguien con un requerimiento, quiere algo, y nosotros tenemos un montón de información. Entonces es captar realmente la esencia de lo que pide, acotar esos campos de búsqueda, ¿no? Que es algo que hacemos todo el tiempo en la biblioteca. Claro. Pero es eso, es como que la persona se vaya contenta y como con la consulta resuelta y quizás con un poco más de información de la que pensaba encontrar y con algunas ventanitas abiertas para seguir como viendo e investigando, ¿no? Bien. Esa es un poco la idea. Bien. Y contame un poco esto, de los usuarios y las usuarias que vienen acá. ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? Como te decía, hay dos públicos muy bien marcados. Uno es el público externo, los usuarios externos, las personas usuarias que vienen de la comunidad, que son vecinos, docentes, amas de casa, estudiantes, investigadoras, es decir, hay periodistas, hay una multiplicidad como de actores ahí que vienen a pedir, por ejemplo, documentos, normativa, o que están investigando la historia de la ciudad. Entonces es como que ahí tenés una diversidad y después tenés todo lo que es el público interno, los usuarios internos, que son las personas que trabajan en la institución, tanto asesorando a los legisladores y legisladoras, como también otras personas que trabajan en la casa y por ejemplo están estudiando sus carreras universitarias y requieren también información. Entonces es como que hay servicios que están vinculados o pensados más para este público interno, como por ejemplo el préstamo de libros, que es algo que está reservado para ese público, y otros servicios que quizás son más de la atractivos para la comunidad, digamos, para los usuarios externos. Claro.
¿Cómo se organiza el trabajo acá en equipo? Porque vi que tienen como Sectorizado, sí. La biblioteca tiene no desde el vamos, yo te diría desde el 2005, más o menos aproximadamente, se aprueba una estructura orgánico-funcional, se le llama en el Estado, que determina un poco las responsabilidades y estos sectores de trabajo, que en este caso serían la dirección de la biblioteca, y debajo tiene un departamento de referencia y atención al público, una división de procesos técnicos y una sección de restauración y conservación del material bibliográfico. Esta es como la estructura original. La realidad es que casi con 20 años de puesta en marcha de esa estructura nos damos cuenta de que en estos 20 años pasaron un montón de cosas, surgieron muchas necesidades, sobre todo en lo comunicacional de las bibliotecas. Yo diría dos muy importantes. Una es todo un sector de la biblio que está vinculado a lo que es lo comunicativo, a las redes, a la conformación de piezas comunicativas, a la, no sé, la elaboración de podcast, que hicimos muchos en la pandemia, por ejemplo, porque era una forma como de llegar desde otro lugar. Eso es algo importante, la interrelación y la articulación entre sectores, y también yo creo que eso lo habilita esto del sistema de calidad, que te permite como ver un poquito desde arriba cómo va funcionando todo, monitoreando dónde están por ahí algunas cuestiones flojas o dónde se reitera un error o donde hay siempre como un déficit, entonces te permite como ver de qué manera resolver los problemas. Mencionaste un momento de las redes sociales. Sí. ¿Notan una diferencia entre el uso de las redes sociales? ¿Cuándo se estuvo? Sí, no, las redes sociales están desde, la verdad que no te sabría decir exactamente, pero bueno, la primera fue Facebook, después se fue sumando Instagram. En la pandemia lo que sumamos, bueno, Twitter también de antes, y en la pandemia lo que sumamos fue Spotify y YouTube. En realidad YouTube también lo teníamos, pero quizás no lo usábamos tanto, no era tan activa esa red. Y bueno, desde la pandemia, con la producción de algunos contenidos de tipo audiovisual, esas dos redes fueron muy importantes, creamos nuestros propios canales en las dos, y está buenísimo porque ahí podemos subir, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con capacitación, o charlas, o eventos, los podcasts que te decía que fueron 26 en la pandemia, entonces todo eso sirve para motorizar toda esa información, por ejemplo, que le llegue a alguien de Salta un podcast que hicimos sobre Güemes y que te agradezca, que está buenísimo que hayamos hablado de Güemes en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Como que acercar esas realidades. Y bueno, en eso las redes cumplen un rol fundamental. Y también son recolectoras de preguntas, de consultas, porque en los inbox, viste que también aparecen a veces consultas, y también difundir un poco lo que es este espacio, en un momento en que todo también lo visual pesa mucho y pega mucho, y este lugar tiene quizás ahí una ventaja, que es que bueno, que está reconocido en la ciudad por ahí como una linda biblioteca, es como un hermoso espacio de la cultura. Entonces eso también se atrae desde las redes, se convoca desde las redes. Bueno, incluso el tema del taller de restauración y conservación tiene mucha propaganda en las redes. Sí. ¿Querés hablar un poco del taller? El taller, te cuento cómo fue. El taller, digamos, la biblioteca tiene un espacio que te decía de conservación y restauración, pero que termina armándose como un taller permanente, ¿no? O sea, todo el tiempo se está haciendo trabajo de relevamiento de obras, de necesidades de restauración, de cheo de condiciones de temperatura y humedad, o sea, vamos todo el tiempo mirando un poco cómo están las condiciones materiales de toda la colección, y por otro lado también esta necesidad de, en base a problemas que hemos tenido, en el 2012 una inundación, que fue realmente muy importante y que nos llevó a armar un plan de salvamento efectivo, y eso nos generó poder articular después un plan de emergencia, y eso nos llevó a pensar que había un montón de bibliotecas que tenían ese déficit como lo habíamos tenido nosotros en el 2012, entonces que había que ser generoso y por otro lado que todo patrimonio público escrito en soporte papel es un poco responsabilidad de todos, ¿no? Que continúe para las generaciones futuras, que pueda ser accesible esa información, que hablábamos antes de ese derecho que es muy importante. Me parece que son espacios que tenemos que cuidar, revalorizar, no solamente desde lo edilicio, de lo lindo que tenemos las bibliotecas, que eso está buenísimo que sucede, pero también desde la información, viste que como que hay una sensación de hay un montón de cosas que están en los libros que no están en el espacio virtual, y quizás está bueno, viste, como como hay una vuelta a lo simple, a lo natural en algunas cosas, me parece que también está bueno volver al libro en algún punto, ¿no?
y encontrarse con esa experiencia material de la lectura que sabemos que, bueno, en la memoria de largo plazo tiene mucha más eficacia que lo que uno lee en una pantalla, Claro. ¿no? Como el contenido más significativo lo vas a tener con el papel ahí en la mano y la experiencia. Nada, hay un movimiento internacional que empieza en el 2010 y que en realidad empieza en los años 70 en los países nórdicos, como siempre en esto tienen como una vanguardia, que es cómo desde el Estado, o sea, ponerse esta pregunta, cómo desde el Estado se comunica a la población, ¿no? Cómo las instituciones comunican, porque en casi todas las constituciones del mundo existe esta idea de que las normas son conocidas por todos, entonces si vos conoces una norma estás obligado a cumplirla, pero bueno, poco se hablaba de la comprensión. Entonces hay países como Suecia, que en el 70 dijeron, estaría buenísimo que todos los documentos, todas las normas, todas las sentencias, todo lo que el Estado, la administración de un país hace, dice, escribe, salga redactado de una forma que todo el mundo tenga garantizada la comprensión. Entonces eso llevó a muchas iniciativas a nivel global. Quizá lo que podríamos decir que desde el 2010 llega a Estados Unidos en la gestión Obama empieza como a promover una normativa que después va impactando en cada uno de los estados, y a partir de eso después va a México, o sea, como que empieza como a venir a América Latina. El país quizás pionero en esto fue Chile, que empieza, digamos, con un trabajo fuerte en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ellos tienen 2 sedes, una en Santiago, 2 sedes, una en Santiago y otra en Valparaíso, si no me equivoco, sí, en Valparaíso. Y bueno, ellos desarrollan como un programa que se llama Ley Simple, que lo que empezó a hacer es traducir de alguna forma las leyes más importantes que tuvieran impacto ciudadano para que la población las pueda leer en un texto mucho más amigable y a su vez tengan por ahí una teatralización. Si era, por ejemplo, una ley electoral, que vos sabés que después tenés que ir a convertirla en una práctica, que es ir a votar, Claro. bueno, por ahí teatralizarlo o generarlo en infografía o algo que sea como más interesante desde otros lenguajes también que habilitan. Y entonces, bueno, ellos tomaron esa postura y nosotros lo que algunos años después, en 2017, dijimos, estaría bueno pensar esto para la ciudad de Buenos Aires, que hay un montón de leyes. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad joven, si uno la piensa en términos de que la Constitución es de 1996. Claro. Entonces, bueno, porque ya teníamos como un escaloncito como ciudad avanzado en la claridad y en la simpleza y en estas formas que son por ahí no tan acartonadas desde lo que es el idioma o el lenguaje más técnico, más la especificidad que tiene lo legislativo, que por ahí, si uno mira lo jurídico, una sentencia es mucho más opaco que lo legislativo, pero lo legislativo aún así tiene algunas palabras que son de uso propias de la jerga que se utiliza y que a veces la población se queda afuera. Y en un momento en donde es tan importante la cercanía, no podemos dejar afuera el aspecto comunicacional. Entonces empezamos haciendo eso, un relevamiento de todas las normas de la ciudad, que en ese momento eran 5.000 y pico, éramos 3. Se acordaron de mí mucho ese verano porque fue todo un verano trabajando tupido. Hicimos un relevamiento, detectamos cuáles eran las que nos parecía de mayor como impacto en lo que tuviera que ver con la inclusión social. Hoy hay muchas personas que necesitan ir a estudiar a la biblioteca, pero porque más allá de que se lleven sus libros, necesitan como el espacio de la biblioteca, como decíamos antes, que esté libre de violencias, que sea un espacio seguro, donde vos no tengas que comprarte un café para poder sentarte en una silla. Y hay un montón de cosas que están buenísimas en estos espacios, como la Biblioteca de la Legislatura, que reivindicamos la importancia de lo público y de que la cultura también tenga un espacio privilegiado para el saber que está impreso y lo que vos puedas estar en un lugar que sea cómodo, amigable, que no tengas que cumplir ningún requisito especial para poder acceder a eso, ¿no? Creo que eso sigue siendo un desafío y lo va a ser siempre. Y bueno, orgullosamente también lo público nivela socialmente todo eso para que cualquier persona pueda acceder. Me parece que es fundamental el rol de las bibliotecas. También para entender muchas cosas que están pasando en el mundo de la información, cómo entender consigna. Estamos viendo todo el tiempo dificultades en la comprensión de la consigna, ¿no? Entonces, la capacidad de la autocomprensión y todo esto, me parece que la biblioteca es básica.
O sea, entonces yo digo, avancemos muchísimo con las tecnologías, pero no olvidemos nuestro rol de sentarnos con el usuario a leer un rato y decirle, che, ¿cómo te fue con este material? ¿Querés profundizar en otra cosa más? Entonces eso es súper importante. Y de hacer actividades para fomentar la lectura. Y total, esto de los cursos de capacitación, de que la biblioteca pueda tener un curso sobre historia de la ciudad, que es uno de sus perfiles más importantes, que la biblioteca pueda generar un curso de capacitación en restauración de papel, porque también tiene que ver con la guarda patrimonial y con la federalización, ya que es virtual. O sea, hay muchas cosas que me parece que son vitales y que no es solamente, digamos, la idea es evitar convertirnos en un museo de libros. Yo no quiero ser un museo de libros, no queremos ser un museo de libros. Queremos ser un lugar donde todo el conocimiento esté a disposición y donde ese conocimiento también se cuestione, se lea, se revise, se pondere, todo lo que las operaciones esas que las tenemos que hacer las personas. Claro. Así que, bueno, en eso estamos. No, María Eugenia, te agradecemos desde Bibliotips y el equipo audiovisual este espacio de entrevista y bueno, esperamos que cumplan con esos objetivos que tienen y que sigan haciendo todo lo que hacen porque la verdad es que es muy, muy rico el trabajo que hacen y también creo que es un ejemplo para otras bibliotecas y centros de información, todo el trabajo que hacen. Bueno, gracias y yo quiero felicitarte por el trabajo que haces, porque hay pocas voces que revaloricen las bibliotecas y que estén hablando de nuestro trabajo, y me parece que ese también es un gran déficit que hay en este país, ¿no? Que hay muchas personas que están vinculadas con el quehacer cultural, con estos dispositivos que son tan importantes, y vos haces un laburo de militancia que yo te lo recontra agradezco y que está buenísimo para hacer, digamos, de las bibliotecas lugares mucho más frecuentados y habitados y disfrutados. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes que nos están viendo,